Dios te bendiga. Soy Juan Emilio Morales Dávila. Soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez, en Bayamón, Puerto Rico. Te quiero invitar a escuchar la palabra de Dios. Utilizaré como base el Evangelio de Juan en el capítulo 8, los versos 31 al 36. La palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús da la verdadera libertad a los que creen y permanecen en él. Esta palabra que Jesús dio la expresó delante de un grupo de judíos, sus paisanos, que dice el texto del Evangelio de Juan que creyeron en él. Es evidente que estuvieron escuchando la palabra que Jesús enseñaba y predicaba en diversas ocasiones, hasta el punto de que en sus corazones se creó la convicción, la fe de que este Jesús era enviado de parte de Dios. Así que se convirtieron en sus discípulos, en sus aprendices. Comenzaron a recibir la enseñanza de Jesús, que evidentemente era una nueva enseñanza, a diferencia de la que habían recibido de parte de los maestros de Israel. Eso me hace pensar en que estas personas habían tenido muchísimas enseñanzas durante sus años de vida y habían creado una formación particular en su vida espiritual, en su vida religiosa. Y esa formación les llevó a tener convicciones seguras de aquello que ellos habían recibido como enseñanza. Ahora, mientras Jesús les está hablando, los confronta con esa antigua experiencia religiosa, con esa formación antigua. Y les dice de esta manera: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos nosotros, de alguna manera, nos hemos aferrado a algún tipo de afirmación que para nosotros es la verdad total, absoluta. Pero cuando viene la enseñanza de la palabra de Dios, que nos sacude, que rompe y que destruye nuestro andamiaje religioso, nuestras creencias que han sido arraigadas durante muchos años, a veces tenemos resistencia a esa enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros somos seres que nos aferramos a algún tipo de creencia. De hecho, en nuestro diario vivir acuñamos refranes. Algunos son muy sabios, pero otros sencillamente no se pueden sostener frente a la palabra de Dios, pero le damos validez de igual manera. Pero cuando viene la enseñanza de la palabra de Dios, entonces debemos hacer cambios. Necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir, nuestra conducta, y podamos entonces responder a los reclamos y a las demandas de Dios a través de su palabra. Dios
quiere que nosotros seamos transformados de una vieja naturaleza pecaminosa, de una vieja formación o malformación, para que tengamos entonces ahora una vida completamente nueva con las enseñanzas de las Escrituras, de la Biblia. Cuando uno mira la Escritura, se da cuenta claramente de cuál es la intención de Dios para con nosotros. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, afirma y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no se refiere solamente a las cosas viejas de nuestra vida pecaminosa, sino también a las cosas viejas de las enseñanzas que recibimos, que son torcidas, que son erradas, que no honran la palabra de Dios, sino que por el contrario la deshonran porque no están conforme a como está escrito. Eso aparece en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación implica cambio, implica conversión, implica transformación de la vida. Por eso cuando Jesús le dice a estos judíos que afirman haber creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es evidente que podemos conocer la verdad de Dios a través de la Biblia, a través de las palabras de Jesús, a través de la palabra de Dios enseñada desde la antigüedad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Jesús mismo es la palabra viva, es el Logos de Dios, que se encarnó y que habitó entre nosotros, que puso su tienda de campaña entre los seres humanos, y que estando aquí ministró, enseñó y luego dio su vida para salvarnos, para pagar el precio de nuestras culpas, para satisfacer la justicia de Dios, de modo tal que al recibirle como Salvador y Señor de nuestra vida, podamos ser salvos del pecado, de la condenación eterna, de las ataduras y dominio del maligno, de Satanás, pero también entonces podemos ser libres de toda enseñanza errada. Cuando Jesús expresó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estos judíos que afirmaban creer en él reaccionaron adversamente y comenzaron a jactarse, a echárselas, decimos en Puerto Rico, a darse golpes de pecho, a tener jactancia en sus corazones, porque habiendo nacido dentro del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios para llevar su nombre a todas las demás naciones, esta actitud de jactancia les hizo rechazar la enseñanza de Jesús y el llamamiento de Jesús, para decir: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, somos de la descendencia del pueblo escogido. Por lo general había dentro de los judíos una creencia que haber nacido dentro del pueblo escogido, ya eso le daba la garantía que tenían una relación con Dios firme, de manera tal que podían entonces agradar a Dios de esa manera. Sin embargo, la vida que vivían separada de Dios, la vida pecaminosa, daba testimonio de que ellos no estaban dando el fruto que Dios esperaba. Por eso Jesús les confronta y les llama y les invita a permanecer en sus enseñanzas, de modo que obtuvieran la verdadera libertad. La libertad es un bien muy preciado. La gente a veces dice que son libres. Yo soy libre y hago lo que quiero, dicen algunos. Otros lo afirman un poco más pesado, dicen lo que me da la gana. Sin embargo, la verdad es que quien no está bajo el señorío de Cristo, quien no le ha recibido como Salvador y Señor, está en una condición de esclavitud por causa del pecado. Esa no es su única condición, es mucho más grave. Jesús les afirmó a estos que dijeron creer en él: de cierto os digo, el que hace pecado
esclavo es del pecado. Quiere decir entonces que el pecado esclaviza, que el pecado arrastra, domina, controla la vida de aquellos que no han sido liberados realmente. Yo tengo que afirmar, como dije al principio cuando comencé, la verdadera libertad la da Jesucristo para todos los que creen en Él y permanecen en Él. Por eso, cuando les afirmó todo el que hace pecado, esclavos del pecado, es que nadie puede decir que está verdaderamente libre del pecado hasta que Cristo viene a su vida y le libera. La Biblia afirma de la siguiente manera. En el capítulo 3 de Romanos, en el verso 23, dice: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo afirma diciendo que todo ser humano sin Cristo está separado de Dios. Y la separación de Dios por causa del pecado hace que nosotros estemos en plena esclavitud. La Escritura dice más. Dice: no hay justo ni aún uno. Por otra parte dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero también dice más: Jehová cargó en Cristo, en Él, nuestros pecados. Así que la esclavitud del pecado arrastra a uno a hacer las cosas que no convienen. Y aun cuando uno dice ser plenamente libre, realmente está siendo esclavo, está siendo arrastrado a hacer aquellas cosas que, aunque no las quisiera hacer, las hace. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pablo dice de la siguiente manera: el bien que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Le daba a entender que la naturaleza pecaminosa que había en sí mismo le arrastraba al mal, a aquello que desagrada a Dios. Sin embargo, más adelante afirma y dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos libra. Quiere decir que la única manera de ser libres del pecado, de esa esclavitud, es solamente en Cristo. La Biblia dice: porque en ninguno hay salvación, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Estos judíos que afirmaron creer en Jesús y que se jactaron ser descendientes de Abraham, queriendo decir así, somos parte del pueblo santo, como consecuencia somos santos, Jesús puso el dedo entre los ojos y los señaló y les dijo: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero dije hace un momento que esa no es la única condición del ser humano. La esclavitud del pecado es una, pero la Biblia afirma y dice que también somos esclavos de Satanás si no estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan, cuando escribió su primera carta, aparece registrado en el capítulo 5, en el verso 19. Primera carta de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Piense por un momento detenidamente en lo que eso implica. Cuando él dice sabemos que somos de Dios, se refiere a nosotros los creyentes en Jesucristo, que hemos recibido libertad del pecado, libertad de la condenación y libertad del poder del maligno que nos tenía esclavizados y arrastrados. Sin embargo, dice: el mundo entero, la humanidad entera, el cosmos, está bajo el poder del maligno, bajo el poder de Satanás. Significa, claro, de que si uno no está bajo el señorío de Cristo, está bajo el señorío y dominio de Satanás. Así que, por un lado, se es esclavo del pecado, como consecuencia, se es esclavo de Satanás. La condición es mucho más grave. La Biblia afirma de que una persona sin Cristo es espiritualmente ciega. Cuando uno mira la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 4,
Permítame un momento. Segunda de Corintios en el capítulo 4. La Biblia dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir ahí en forma precisa y llana es que si uno no está en Cristo, si uno no ha creído, si uno como consecuencia se ha convertido en incrédulo, entonces el maligno, Satanás, aprovecha esa incredulidad y ciega nuestro entendimiento espiritual. Si nuestro entendimiento espiritual está cegado, aun cuando estemos expuestos a la palabra de Dios, que nos enseña el camino que debemos andar, que nos enseña la voluntad de Dios para con nuestra vida y para con el resto de la humanidad, si nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo y en una actitud de incredulidad nos sometemos entonces al poder del maligno, que lo que hace es que ciega nuestro entendimiento. Oímos, pero no entendemos. Y al no entender, rechazamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza del Señor Jesucristo, la cual nos hará verdaderamente libres. Se ciega el entendimiento espiritual para aquellos que están sin Cristo. Entonces es una condición gravísima. Se es esclavo del pecado, se es esclavo de Satanás y se es ciego espiritualmente, porque se ciega el entendimiento espiritual. La Biblia también dice que una persona que oye la voz de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas que vienen de parte de Dios, pero no las hace, no las obedece, las rechaza, entonces es una persona que es espiritualmente sorda. ¿Cómo interpreto eso? Mire lo que dice la Biblia cuando habla de dos tipos de fundamentos donde uno construye su vida espiritual. Una persona prudente construye su casa sobre roca, sobre su fundamento firme. Pero un insensato, una persona que no tiene sentido común, una persona que rechaza lo que es los principios de la verdadera construcción y sencillamente construye su casa, su vida espiritual sobre algo que es débil, frágil, sobre la arena, dice la Biblia que es insensato y que el final de su vida es completa ruina. Lo dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 7, el verso 26. Pero cualquiera, 26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las cree y como consecuencia no las obedece. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Cuando una persona oye la palabra de Dios, pero no la atesora, es como si no la hubiese oído. En nuestro país, e imagino que en otros países, se debe haber acuñado el mismo refrán, el mismo dicho. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso lo podemos utilizar, que aunque no es un pasaje bíblico, es una enseñanza muy real. Hay gente que la enseñanza de la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro. Hablo en sentido figurado. Escuchar la voz de Dios, la enseñanza del Señor Jesús, y rechazarla, entonces uno viene a ser sordo espiritualmente. Por otro lado, la Escritura afirma y dice que una persona que rechaza la enseñanza del Señor Jesús, una persona que en lugar de recibir y poner por obra la palabra de Dios, la rechaza, su entendimiento es entenebrecido. En otras palabras, permanece en tinieblas, en oscuridad espiritual. Así que cuando se escribe a los Efesios, el autor de esta carta dice, esto pues digo
y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad significa algo vacío, hueco. Así que no hay entendimiento espiritual si uno anda semejante a los gentiles, y los gentiles o paganos andaban de espaldas al Dios verdadero y servían a multiplicidad de dioses. Dice el texto 18 en adelante del capítulo 4 de Efesios: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Cuando hay insensibilidad espiritual por la incredulidad, no solamente se entenebrece el entendimiento, sino que el corazón se hace cada vez más duro, más insensible. Y Dios nos está llamando, invitando a ser sensibles de corazón, a atender a su voz, a recibir a Jesús como Salvador y Señor, de modo tal que se realice en nosotros la verdadera libertad que viene solamente a través de Cristo. Verso 19 en adelante dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la impureza. Cuando uno es insensible a la palabra de Dios, a la obediencia a Dios, sencillamente es arrastrado a toda forma de impureza, a toda forma de pecaminosidad, a todo lo torcido. La Biblia le llama iniquidad. Cualquier cosa que es aberrante, aun cuando las personas quisieran no hacerla, son arrastrados por el pecado y por el maligno, y entonces se comete todo tipo de impureza. Dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una invitación a dejar la vieja naturaleza pecaminosa, a romper las coyundas, las ataduras del pecado, del maligno, de la ignorancia, de la dureza de corazón, y venir a Cristo, recibirle como Salvador y como Señor de nuestra vida, para poder experimentar la verdadera libertad, la salvación y vida eterna, y poder vivir conforme a su propósito aquí en la tierra, y con la expectación de la promesa de que un día estaremos con Él para siempre en la eternidad en el cielo. Quiero decirles que la condición de una persona sin Cristo, por un lado, es que es esclavo del pecado; por otro lado, que es esclavo de Satanás; por otro lado, que es ciego espiritualmente; por otro lado, que es sordo espiritualmente, y que tiene el entendimiento entenebrecido. La cosa se pone peor para el que está sin Cristo. En Efesios, en el capítulo 2, los versos 1 hasta el 3, es interesante lo que afirma allí. Dice la Escritura de la siguiente manera: y Él, refiriéndose a Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El que escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, hay una discrepancia entre los eruditos, si la escribió Pablo u otra persona, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que es la palabra de Dios, y afirma claramente que antes de estar en Cristo, la iglesia en Éfeso y todos nosotros los creyentes en Jesús, que ahora disfrutamos de libertad, de salvación, de paz, de gozo, de fortaleza, de guianza, de estar bajo el reino de Dios, el señorío de Dios, todos nosotros antes
estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos de esa manera hasta que Cristo llegó a nosotros. Y dice también la Escritura que éramos dominados por el príncipe de la potestad del aire. Seguíamos la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hacía, también nosotros. Pero viniendo a Cristo, recibiendo salvación y vida eterna, dejamos la voluntad de la vieja naturaleza pecaminosa, nuestros pensamientos que eran contrarios a Dios, y vinimos a ser salvos, ser libres. El verso 4 de ese capítulo 2 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y continúa diciendo, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios nos alcanzó, la gracia y misericordia de Dios se estableció al nosotros responder a su llamado, y entonces salimos de estar muertos espiritualmente para tener vida abundante en el aquí y ahora mientras estamos en la tierra, y también tener salvación y vida eterna. Todo eso por pura gracia. La Biblia afirma y dice precisamente en ese mismo capítulo 2 de Efesios, en el verso 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don, es regalo de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por pura gracia, por un favor que no merecíamos, de forma gratuita, el Señor nos ofrece a todos la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud del maligno, el salir de nuestra ceguera espiritual, el salir de la sordera espiritual, salir de las tinieblas espirituales y salir de la mortandad espiritual que nos lleva a condenación, y entonces encontrar en Él salvación y vida eterna. Este grupo de judíos que creyó en Jesús, en el pasaje que estamos utilizando como base en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando reaccionó presentando sus credenciales diciendo, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, realmente estaban mintiendo, porque el pueblo judío físicamente fue esclavo de varias naciones en muchas ocasiones. Pero sobre todo, sin Cristo en sus corazones, sin haber recibido a Jesús como Salvador y Señor, eran esclavos del pecado. Y el Señor se los afirmó, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego dijo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. En los tiempos donde la esclavitud se daba, el dueño de la hacienda y quien había comprado esos esclavos tenía la potestad de libertar a esos cautivos, a esos esclavos, esos siervos, darle una carta de liberación y que quedaran completamente libres. Si el dueño de la hacienda no estaba o moría, el hijo tenía la autoridad y el poder para entonces esos que había tenido su padre como siervos, como esclavos, también darle libertad. Y Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, diciendo que puede darles libertad. En este caso, siendo Jesús Dios mismo, Señor de señores, Rey de reyes, tenía la potestad de tomar a aquellos que habían sido esclavos por el maligno, aquellos que habían hecho a Satanás su señor, y como hijo de Dios, con plena autoridad espiritual sobre el maligno y sobre toda la creación, traer libertad a estos cautivos. Por eso les digo, el esclavo siempre queda en casa, pero si el hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Estaba haciendo alusión a que él tenía la autoridad y capacidad de hacerlos verdaderamente libres. Inmediatamente hubo una reacción
Cuando Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y Jesús ahora va un poquito más adelante y más profundo y lo señala y les dice, su padre es Satanás. Ustedes están haciendo las obras de Satanás. Ustedes me quieren matar. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué doloroso y qué triste es que personas que dicen creer en Jesús, que dicen servir a Dios, sencillamente están respondiendo a una serie de criterios y enseñanzas religiosas, prácticas de ritos religiosos, pero no con una verdadera relación con Dios. Estas son las personas que, estando dentro de las iglesias, los templos, se convierten en antagonistas de la voluntad de Dios en ese lugar. Estas son las personas que contradicen la palabra de Dios y que procuran oponerse a lo que es la visión de Dios para un lugar, para una iglesia. Yo los he visto en muchas ocasiones y he podido ver el fin de cada uno de ellos. Son las personas que cuando están asumiendo tal vez algún liderato, quieren dominar, quieren controlar y no se sujetan al orden de Dios para la vida de la iglesia. Cuando Dios llama a alguien para dirigir una iglesia, y hablo de los pastores, todos los demás debemos sujetarnos a ellos, porque Dios los puso y Dios los respalda. Oiga bien lo que voy a decir. Estos judíos que dicen haber creído en Jesús, sencillamente, cuando Jesús les confrontó con la verdad de Dios y les señaló diciendo, ustedes están haciendo la obra de vuestro padre el diablo al oponérseme, al no recibir mi palabra, tuvo que quejarse y dijo, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Y luego afirmó, porque no pueden escuchar mi palabra. Y es que la palabra de Jesús los confrontaba con la realidad de su pecado, con la realidad de su malformación religiosa, con enseñanzas torcidas. Por eso la palabra que estaban recibiendo para ellos era totalmente nueva, era diferente a lo que habían sido enseñados y la rechazaban. Y al rechazarla, estaban rechazando a Jesús. Como consecuencia, estaban rechazando al Dios que ellos servían. Sus maestros no les habían enseñado bien. De hecho, me hace recordar la Biblia. En un momento particular, Jesús tuvo que confrontar a un maestro de Israel. Claro, también confrontó a muchísimos de ellos en muchas ocasiones, pero hablo en particular de uno que se acerca a Jesús de noche, porque de alguna manera entendió que Jesús venía de parte de Dios. Nicodemo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, nadie puede hacer, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas obras milagrosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? En lugar de ponerse a agradecer su elogio, le dijo a este maestro de Israel que es necesario nacer de nuevo. No lo pudo entender. Y pensando de manera lógica y de manera natural, dije, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo porque si no, no podrás ver el reino, el gobierno de Dios. También le dijo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para que puedas entrar en el reino de Dios. De otra manera no podrás entrar. Y cuando hubo ese diálogo con Nicodemo, Jesús hablando en el lenguaje del reino de Dios, en lenguaje espiritual, Nicodemo andaba perdido porque no podía entender ese lenguaje. Sin embargo, estaba enseñando a la nación a relacionarse con Dios. Y cuando Jesús lo confronta, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y entonces le dice Jesús a Nicodemo, ¿eres tú rabino? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Qué interesante que tanto Nicodemo como otros escribas, fariseos, que tenían la responsabilidad de relacionar al pueblo con Dios, los sacerdotes, que tenían la responsabilidad de relacionar al pueblo con Dios y enseñarles su palabra, no podían entender las cosas espirituales. Eso pasa en toda la faz de la tierra. Gente que sin tener llamado de Dios se ponen a enseñar la palabra. O gente que habiendo sido llamados por Dios todavía no han tenido un encuentro espiritual con el Señor que haga que su vida sea transformada, que puedan haber nacido de nuevo, que puedan haber hecho que las cosas viejas pasen y todas vengan a ser hechas nuevas. Cuando una persona recibe conversión, cambio, transformación, su entendimiento espiritual se abre, sus oídos espirituales se abren, de manera tal que entonces, entendiendo y conociendo la verdad de Dios, recibe liberación de sus ataduras, de las enseñanzas erradas, de las tinieblas, y viviendo hasta estar verdaderamente libre y entendiendo el lenguaje del reino de Dios, al escudriñar las escrituras y comunicarlas, entonces lo puede hacer sabiendo lo que dice, entendiendo lo que dice. Hace falta que todos nosotros, empezando por este que les predica, tengamos una relación estrecha y firme con Dios, habiendo nacido de nuevo, para que entonces podamos entender la verdad de Dios y esa verdad de Dios nos haga verdaderamente libres. A estos judíos que Jesús les está confrontando y les está diciendo que deben ser verdaderamente libres y que se jactaron de ser descendientes de Abraham, ya Juan el Bautista los había confrontado. Uno va al Evangelio de Lucas en el capítulo 3, los versos 7 hasta el 9. Y es interesante cómo no solamente por Jesús cuando ejerció su ministerio público fueron confrontados, sino que ya antes el precursor de Cristo, aquel que vino a preparar el camino para el ministerio de Cristo y para la obra salvadora de Cristo, los había confrontado. Les digo al pueblo, dice la Biblia, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay muchas personas que han recibido en muchísimas ocasiones la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, pero su incredulidad no les permite atesorar la palabra, y en lugar de convertirse a Jesucristo para recibir libertad, salvación, para experimentar esa presencia majestuosa de Dios, se convierten en antagonistas. Eso fue el resultado de esta confrontación de Jesús con aquellos judíos que dicen haber creído en él. Jesús les señala, no solamente le dijo: ustedes dicen ser descendientes de Abraham y quieren matar, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando está confrontándoles, dice la Biblia en el verso 48 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, que respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Señalaban a Jesús como un endemoniado, los que dicen haber creído en él, los altamente religiosos, los que se acercaban para escuchar su enseñanza. Más adelante, leo el verso 58, dice: pero Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso de decir que él, que era un joven maduro, de 30 y algo de años, no más de 33, les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso les chocó grandemente, porque no podían entender que allí frente a ellos estaba el Dios entre nosotros, Dios encarnado, Dios entre nosotros.
Así que, ¿cuál fue el resultado de esa palabra y de otras que Jesús les dijo en esa confrontación? Verso 59, que es el verso final del capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué interesante que el verso 31 del capítulo 8 dice que Jesús les habla a los judíos que habían creído en él. Pero en esa relación de diálogo que se convirtió en una confrontación, el resultado final fue que querían matar a Jesús a aquellos que habían dicho creer en él. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesó en medio de ellos y se fue. Utilizó Jesús su autoridad y su poder espiritual para pasar entre ellos sin ser advertido, sin ser visto. Mostró de una manera extraordinaria que era el Señor de todo, aquel que vino a traer libertad a los cautivos. Afirmo nuevamente lo que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el resultado de nuestra respuesta a esta palabra de Dios no sea como la de estos judíos que terminaron queriendo apedrear a Jesús, sino que sea una respuesta de fe para obtener libertad de nuestras cautividades y de nuestra muerte espiritual. Te invito a que oremos en esta hora y te invito a que recibas a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Te invito a hacer una oración, repítela conmigo, aceptando a Jesús como Salvador y Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que he recibido. Reconozco que soy pecador, que soy esclavo del pecado, que he estado ciego espiritualmente, que he estado sordo, que he estado muerto espiritualmente. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que me liberes, que me salves. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar también a hacer una oración por las personas que están quebrantadas de salud. Esa inquietud la tuve en el día de ayer. Así que hoy oro contigo para que Dios intervenga en tu salud. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti solicitando tu favor sobre las vidas que están enfermas, que están quebrantadas tanto en el cuerpo como en su alma y su espíritu. Que traigas sanidad de todo quebranto y toda enfermedad. Ato y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y también ato y reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Y desato sobre estas vidas milagros de salud para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a que luego que pase este proceso de pandemia y ya se pueda uno reunir en los templos de manera libre, sin ningún peligro, busques un templo donde reunirte junto con la iglesia ahí en el país donde estás y te unas a la iglesia para ser edificado y ser enseñado en la palabra y también para adorar a Dios. También si estás en Puerto Rico y tienes la oportunidad de estar cerca o en Bayamón, Puerto Rico, te invito a que nos visites en nuestra congregación, en nuestra iglesia. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Que Dios te bendiga mucho.